Lo de la copa número cuando yo estaba estudiando en la universidad, hay un concepto que viene unido a todo este tema de responsabilidad, lo que pasa es que no da tiempo, pero hay lo que se llama la responsabilidad. Entonces, responsabilidad tiene que haber ante todas las tecnologías. Cuando empezó Internet, también hubo esta misma conversación. Todo el conversatorio, cuando nace Internet, no, es que los alumnos ya no utilizan la enciclopedia, sino que se meten en Internet y de volada les da todos los resultados, ¿no? Claro, ¿de qué estamos hablando ahora? Del mismo concepto. Oye, la televisión, por Dios, es cosa del diablo. ¿Cuánta gente tenía acceso a esa tecnología? Un 10%, un 20% de la población mundial. Pero eso son cosas del diablo, eso no puede seguir. Entonces, en ese concepto, ¿y cuánta gente se va a quedar pegada a la televisión todo el día en vez de trabajar y vivir, no? Pues no todo el mundo. ¿Que va a haber gente? Pues sí, como todos. Pero depende de tu responsabilidad. Responsabilidad desde el punto de vista no estricto, sino más bien de cuál es la respuesta tuya ante esa tecnología. Viene de la raíz latina responso, ¿no? O sea, ¿cuál es la responsabilidad tuya? Pues es tu respuesta ante esa tecnología y el mundo que te rodea. Entonces, es tu capacidad de decisión, libre albedrío. Ahí es donde entra ese aspecto. Javier, ¿habla sobre lo que estamos tratando? Sí, sobre la respuesta que acaba de dar el profesor. Yo creo que si tenemos que mirar primero las épocas y las culturas, porque nosotros los jóvenes actualmente somos muy vagos, por naturaleza somos vagos, no trabajamos. En cambio, si comparamos a lo que acabas de decir sobre la enciclopedia y la introducción del Internet, vosotros teníais otro concepto en los estudios. En cambio, nosotros tenemos otro concepto bastante diferente, que venimos, memorizamos, aprobamos. Eso es el concepto que nosotros enfocamos ahora a los estudios. Entonces, la inteligencia artificial es, si miramos, tiene sus pros y contras, porque podría provocar que en un futuro muchos de nosotros, hablo como joven estudiante que soy, que muchos de nosotros ya no nos enfoquemos tanto, no tengamos esa atracción a los estudios, sino el profesor me ha dado un tal trabajo, pues cojo, lo pongo ahí, lo busco con el ChatGPT, tengo la respuesta al momento, no la analizo, la traigo, la expongo en clase, pero realmente yo misma no entiendo realmente lo que estoy exponiendo. Ese es el problema. Claro, entonces yo creo que se debería de poner, no sé, cambiar un poquito, no digo que sustituyamos la inteligencia artificial con el aprendizaje en clase, sino que yo que sé, dar otro tipo de enfoque para que nosotros también tengamos ¿cómo se dice? Esa necesidad de seguir aprendiendo, porque aquí ahora se están formando futuros médicos, futuros abogados, pero si tú no has aprendido realmente en clase, es muy difícil que puedas saber defenderte en el futuro, porque no va a ser con el ChatGPT, ya no lo vas a tener ahí al lado, sino que tienes que defenderte tú como persona. Pero si no has adquirido esa base, será muy difícil, creo yo, ¿no? O sea, simplemente para contestar, aunque lo hagan los catalanes no quiere decir que esté bien. No, yo era un apunte, no era porque se está bien o mal. No se trata de divertir a la gente en clase. No, o sea, todo nos ha costado, nos cuesta esfuerzo aprender. Es que hay que concienciarse de que aprender es un esfuerzo, ¿no? así es. Trabajo un montón de horas todos los días y claro que me cuesta, claro que es un esfuerzo y llevo un montón de años. Así es. Eso por un lado. Segundo, acuérdate del hecho de Harvard. La mejor práctica es una buena teoría. Acuérdate de eso para toda la vida. Y además es de Harvard, o sea, no es de los de abajo. Luego, a ver, es que creo que nos distorsionamos un poco. Cuando además lo explico a mis alumnos, no es igual una facultad de ciencias sociales que una facultad de ciencias duras o como las queramos llamar. Yo dirigí un sitio que tenía alumnos de todo y vamos, los estudiantes de medicina, si no hacían laboratorios y no hacían intervenciones de estas y tal, tú me contabas cómo aprendían. Así es. Entonces, o los de química, o todos los tecnólogos, todos los ingenieros, exigen mucho más que aquí. Aquí somos muy blandos nosotros y dejamos pasar
Sí, somos muy blandos, aprobamos todo el mundo. El colegio mayor tenía estudiantes de ingeniería aeroespacial que no aprobaban ni de broma, y lo veías estudiar 12 horas diarias. Es decir, que ahí también hay unas diferencias bastante claras. Y luego lo que tenemos que servir los profesores, por lo menos en ciencias sociales, es para ser, a ver, ¿cómo ayudar a los... Si tú en internet pones delito social y te salen 2 millones de... ¿Y qué haces con eso? No te vale para nada. O sea, no te va a internet para aprender. Así es. Y luego, por último, yo acabo con esto porque yo trabajando mucho en esto me enrollaría muchísimo. Cuando de verdad vais a estudiar es cuando salgáis a la calle y os pongan en una empresa a trabajar. Es cuando de verdad vais a estudiar. Porque a todos nos ha pasado. Estudiábamos de forma formal en la facultad, pero cuando de verdad te ponías a trabajar, a estudiar, era cuando te decían, oye, mira, tengo esto. Pasado mañana tiene que estar resuelto. Joder. Bueno, yo voy a seguir todos los días buscando como un fiel lo que fuera. Claro. Bueno, claro. Quiere decir que, además en vuestro caso, y como estaba diciendo él, va a ser para toda la vida. A no ser que queráis tener estos empleos muy simples y muy tal, que son los que van a desaparecer prácticamente todo. Pero para estar a un nivel medio alto, en cualquier organización, sea la administración pública o sea las empresas privadas, vas a tener que estar estudiando toda la vida. Y cada vez más, porque esto con la velocidad es espectacular. Con lo cual no vas a poder parar nunca de estudiar. Porque cada vez vas a tener que estudiar. Nos pasa a nosotros. Es que en cuanto te quedas, el mes de vacaciones que te vas por él, cuando vuelves tienes 500.000 correos electrónicos y 50.000 mensajes de todo tipo. Claro. La verdad tiene que estar continuamente estudiando. Gracias, vamos a seguir el orden. Ahora Bueno, yo es que solo os han dicho que soy Miguel Moya, que quiero buscarme el LinkedIn que me busque, no hay tiempo de más. Sí que me gustaría invitaros, ya que estamos en sociología y política, a haceros una pregunta yo a vosotros, a los alumnos. Os voy a pedir que durante un minuto os imaginéis que la inteligencia artificial es el fuego, con todas las ventajas e inconvenientes que tiene el fuego. El fuego se puede usar para matar gente, el fuego se puede usar para calentar gente, etc. Imaginaos durante un segundo que la inteligencia artificial es el fuego, y ahora os pregunto, ¿qué os parece el comportamiento de Europa, políticamente hablando, del tratamiento del fuego, de la regulación que se está haciendo de ese fuego frente al que se está haciendo en China, en Estados Unidos o incluso en Latinoamérica? Cuando hablamos de política, cuando hablamos de economía y sobre todo cuando hablamos de competitividad, ¿hacia dónde creéis que lleva el tratamiento político que se está haciendo de la inteligencia artificial en cuanto a la competitividad de la ciudadanía? ¿Hay alguien que quiera contestarme a eso? Yo me quiero. Complicado, porque nos falta... O sea, ¿creéis que eso viene de Europa? ¿Creéis que viene orquestado? ¿Creéis que realmente nos viene bien a los europeos esa sobreregulación ante lo incierto? ¿O quizá deberíamos adoptar otro tipo de políticas? Para los que estáis estudiando política, ¿sabéis lo que es el sandbox? ¿O no lo sabéis? ¿Sabéis lo que significa que los eurodiputados no votados por la ciudadanía europea puedan decidir sobre el futuro económico de todo un continente? Yo creo que ahí se lo dejamos como tarea, porque no para que lo reflexionen. Pero yo contestaría con una frase de Sertodero. La gente compra lo que quiere, no lo que necesita. Así es. Entonces, partiendo de ese concepto, que a lo mejor es complejo, en realidad, a lo mejor nosotros pensamos que necesitamos algo, o los políticos, o la clase política piensa que necesitamos, pero en realidad hacia donde van las cosas, y con la inteligencia artificial mucho más, es más bien lo que la gente quiere en el día a día, lo que desea, ¿no? Y a lo mejor es el concepto de ahorro de tiempo, el tema de lo que necesitas en el momento, y bueno, pues eso es algo que está muy interesante para dejarlo ahí como tarea. Me gustaría por contestar. Es que antes estaba... No lo había para... Pues Óscar, un minuto menos. A mí me sigue preocupando esto de poder. ¿Qué haríais cuando no tuvierais que hacer nada? Eso se supone que está todo... Que viene elegida la ciudadana. Una base ciudadana o un ingreso mínimo vital o algo por el cual no necesitamos hacer nada. Y luego, ¿qué redistribución de eso? ¿No? Todas las tecnologías tienen que pasar en el todas, porque yo creo que esta es más transversal, más holística, más integral. O
O sea, quizás esta abarca mucho más profesiones. Entonces, me preocupa eso. Aquí hay un seminario sobre política sostenible, sociología sostenible, etcétera, y estábamos hablando el otro día de un libro de Jason Hickel que hablaba de menos es más y hablaba de estos temas, ¿no? De qué impacto. Tú comentabas, Santa, hay dos máximas, ¿no? El marketing y la innovación. Y es siempre hay que generar y cada vez más. Eso no sé si tiene un fin, ¿no? Y siempre hay que incrementar las cuentas y siempre tenemos que ir, ¿no?, con indicadores que digan cada vez vamos a mejor, a más. Eso puede tener un fin y yo creo que si no hay una armonización, un reparto del empleo, de los ingresos, eso va a llegar un momento que se nos va a volver en contra, ¿no? Hace mucho tiempo. Pero fijaos, el MIT en el año 73 generó un informe, no me acuerdo la doctora, pero una mujer, un informe que decía que íbamos a llegar a un momento donde esto estaría ya más que perdido. O sea, este modelo no funciona. Lo que pasa es que ya lo estamos viendo que no funciona y aún así seguimos obcecados por otra cosa. Entonces, en realidad, esta parte de inteligencia artificial, yo creo que hay mucha gente, muchos teóricos, mucha gente, que estoy yo, que digo, es que si el hombre no puede dar una solución, joder, macho, una inteligencia artificial o alguien, porque le estamos llamando a lo mejor a Dios desde las épocas ancestrales y hay gente que está hablando de un nuevo orden de cosas y cuando hablan de ese concepto de repente se relaciona directamente con la Biblia donde dice que después del Apocalipsis tiene un nuevo orden de cosas, tío. Y entonces dices, joder, una relación directa. Irremediablemente, o sea, el ser humano no tiene solución, probablemente la solución sea la inteligencia artificial, pero ¿dónde vamos? Lo estamos viendo ya, cómo son los veranos. O los ovnis. O los ovnis, sí. Otra inteligencia. No, esa es la tercera del CAP. Sí, ahí está. No, yo, que me ha gustado mucho la intervención y decirte que, bueno, realmente el problema que hay ahora en la relación estudiante-profesor, yo no creo que sea un tema de que os guste o que tener una vida más lúdica. Yo creo que eso es natural y está bien. Nosotros no nos podemos convertir en un payaso. O sea, llegar al aula y obviamente también lo que decía el profesor Gómez Rivas, ¿no?, pues que algún esfuerzo hay que hacer, ¿no? Entonces, yo me lo imagino más de otra cosa. Lo que pasa es que, bueno, me queda poco tiempo de estar aquí como profesor y en lo que llevamos trabajando, por cierto, con el profesor Crespo, intentando reinventar todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, yo me lo he imaginado como un viaje. Es decir, que nuestra obligación, ese concepto de facilitadores, ya se ha pasado, ¿no?, porque también lo trabajamos en su día, y bueno, sigue vigente, no es que mueran las cosas, ¿no?, siguen vigentes y se van acumulando y se van conformando. Y yo me lo imagino como un viaje. Entonces, la cuestión es si somos capaces de proponer un viaje, ¿no? Un viaje, y qué tipo de viaje tenemos que proponer, que es cotidiano, es decir, no es un viaje durante todo el curso, es que cada día es un viaje nuevo. Y eso muchas veces es muy complicado, ¿no? Muy complicado porque la idea parece inspiradora, pero es que se mezclan un montón de cosas, ¿no? Se mezcla la vida misma, ¿no? Es decir, las propias expectativas que podéis tener vosotros, ¿no?, como alumnos, lo que esperáis de la educación, lo que os han enseñado a esperar o lo que os han exigido o lo que os imponen que debe de ser, ¿no? O sea, hay la tecnología, hay cantidad de incertidumbres, cantidad de dinámicas que es imposible de alguna manera estructurar, ¿no?, un formato. Por eso el concepto de viajar, pues digamos que inspira una idea libre, ¿no?, en el sentido de, bueno, pues voy a crear, ¿no? Yo muchas veces voy por la mañana, vengo en el tren y voy pensando en qué voy a contar hoy, ¿no?, cuál va a ser el viaje, ¿no? Luego no te sale porque, claro, la comunicación depende de dos. O sea, el profesor puede hablar, pero si nadie te escucha, si perdemos la atención a los 10 minutos, si además con los medios tecnológicos nos podemos evadir, es decir, pues al final se rompe la comunicación y el problema que hay en el aula es que se rompe continuamente la comunicación, en mi experiencia, ¿no? Entonces, cuando se rompe la comunicación, ya se acabó la magia, se acabó el viaje y se acabó todo. Y creo que ahí tenemos que llegar a un ajuste. Lo que no es lícito es que los alumnos propongan qué es lo que quieren aprender, porque se entiende que no saben.
Entonces tiene que haber una confianza también en qué me propone el profesor, ¿no? Y luego los habrá más imaginativos, menos, los harán de una manera, de otra, pero o sea, lo que no puede ser es decir, yo quiero ir aquí y vivir esta experiencia, ¿no? Que es, por ejemplo, ya que hablaba de marketing y tal, bueno, hoy en día en el turismo es lo que se ha implantado, ¿no? Se diseña todo el producto y al final la idea es que vivas una experiencia, ¿no? Bueno, ojalá pudiera ser así. Pero se están sistematizando, por lo menos por ejemplo, se habla del estilo en persona, que es la parte de segmentación de los diferentes tipos de estudiante-persona para poder generar campañas uno a uno con el tipo de estudiante que sois cada uno, y también los padres y demás, como pagadores y demás, pero también se está generando el Student Journey Map, que es un viaje, digamos, de esa experiencia del estudiante durante toda su carrera académica, desde preescolar. Entonces, todo eso con puntos de contacto concretos, medibles mediante KPIs, o sea, Key Performance Indicators, indicadores clave de rendimiento, y además asignándole porcentajes de rendimiento, macho. Eso, que lo decía antes, creo que fuiste tú, Segundo, ¿no? Que me dijiste, el que comentabas de que, pues que todos no se puede medir, ¿no? O sea, que no podemos estar midiendo todo. Pues lo estamos midiendo todo, hay un modelo de medición de la empatía, macho, y eso ya me dejó a mí con la boca abierta, porque en un modelo donde puedes gestionar, por ejemplo en marketing, cuál es el precio que le asignas a un determinado producto, resulta que en esa ecuación donde antes solo había costos fijos más costos variables más el beneficio que espera obtener la empresa por ese producto, dividido por la cantidad de producto que pones en la calle, resulta que ahora lo tienes que multiplicar por una función que es la empatía de origen y empatía de fin, ¿no? Lo que quieres, lo que proyectas y lo que percibe tu público, ¿no? Entonces, ¿emociones? ¿En una ecuación? ¡Ostras! Esto ya está en otro nivel, ¿no? Ahí vamos. Oye, agradecerte que estés esperando con creces la hora y que sigas explicando con ese entusiasmo que nos está motivando a todos. Simplemente, ya también pensando un poco en lo que estamos aquí, la perspectiva de en qué situación quedan también las bibliotecas, ¿no? Como centros de conocimiento en este marco, ¿no? Y si hay herramientas de inteligencia artificial que faciliten o que favorezcan, ¿no?, el uso de la biblioteca, eso por una parte. Y la segunda cuestión ya sería para profesores en reacios, ¿no?, a iniciar el camino de la inteligencia artificial y que finalmente quisieran, ¿no?, acometerlo. ¿Qué consejos, 3 o 4 consejos les podrían dar de qué tendrían que hacer inicialmente para seguir después mejorando, ¿no?, su uso de la IA en el aprendizaje? Pues respecto a la primera pregunta, que era... ¡Ay, se me fue la hora! Sí, la de la biblioteca. Ah, esa biblioteca. Ajá, pues encantado. La biblioteca, mira, una de las bibliotecas más potentes que existe en Estados Unidos está precisamente en UCSD, en la Universidad de California en San Diego, tiene un fondo bibliográfico enorme. Y entonces, esta misma conversación salió en un debate allí en UCSD, en una cafetería, con el director de biblioteca. Y dijo él, ¿y dónde queda nuestra biblioteca, ¿no?, con fondos bibliográficos? Bueno, todos esos fondos están digitalizados, ya los han digitalizado hace tiempo. Decía una de las personas del grupo de estudio, de investigación, las bibliotecas tradicionales con libros son museos bibliográficos. El acceso a los fondos bibliográficos, como la comunidad estudiantil es global, realmente tienen acceso desde todas partes del mundo. Y si tú quieres consensuar un dato que a lo mejor en lo que está digitalizado, como páginas digitalizadas de ese libro, si quieres checarlo con el fondo bibliográfico específico, tienes que pedir permiso para ir a la biblioteca a hacer esa investigación. Entonces, no sé cuál va a ser el futuro, pero yo creo que va a ser un poco así. Va a ser museos o repositorios bibliográficos del libro escrito o el libro impreso. Pero vamos, yo por ejemplo, mis 13 libros se venden 10 veces más, por decirlo poco, en digital que en físico. Porque claro, el acceso a esos libros, o sea, ¿cuánto me cuesta a mí mandar el libro hasta allá, ¿no? O sea, sí, las bibliotecas me lo piden, se los manda la editorial. Pero, por ejemplo, uno de mis libros, que es Mercasutra, tiene un nombre un poquito extraño, Mercasutra, 69 formas de hacer el amor con las marcas. Bueno, pues ese libro
es bestseller desde hace 2 años, bestseller en Latinoamérica, pero no porque se venda en físico, se vende en digital, ¿no? Entonces sí, bueno, la biblioteca de, yo qué sé, Bogotá o de tal, le pide la editorial del libro, pero es como una especie de repositorio por si acaso alguien lo quiere. La venta se hace online, ¿no? ¿Vamos a dejar de escribir? No. ¿Vamos a dejar de tener libros físicos? No. Mi libro favorito yo lo quiero ahí, macho. O sea, quiero ahí en la biblioteca. Quiero leerlo, quiero escribirle. O sea, el otro día, si miráis mi LinkedIn, veréis que hay una autora aquí española que me encantó, que hablaba de protección de datos y Big Data, ¿no? Y me regaló su libro, ¿no? Me lo leí y yo estaba subrayando como loco. Eso no o sea, sí lo puedo hacer en una aplicación, ¿no? O en Kindle, ¿no? Pero en realidad ese tema de pasar la página y subrayarlo con lápiz, ni siquiera con bolígrafo, ¿no? Y ponerle todavía la anotación, la glosa, ¿no? Famosa del arcipreste de Ita, pues glosar ese libro, eso es súper riqueza, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo vamos a seguir haciendo, pero otra vez, libre albedrío, o sea, cada uno va a hacerlo como le dé la gana, y la biblioteca, pues a mí me sigue llevando a un terreno romántico, que sí quiero visitar la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, o la de Dublín, de la biblioteca de la Universidad de Dublín, ¿no? Ese es el punto. Vaya futuro. ¿Puedo? Sobre las bibliotecas, la semana pasada hubo un congreso en Madrid, Novagop, ¿no? Yo estuve en él, y había una ponencia concreta que hablaba de las bibliotecas, pero claro, es un problema también de tipo institucional, es decir, ¿qué hacemos con las bibliotecas, ¿no? O sea, ya no es cómo vamos a interaccionar con la información, ¿no? Sino qué hacemos, ¿no? Y bueno, pues ahí se están convirtiendo pues hasta en espacios de coworking, o sea, hay ideas miles, ¿no? Porque es cierto, son museos con espacios enormes y dices, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué utilidad le damos, no? Entonces, bueno, hay por ahí todo un movimiento aquí en Europa, ¿no? Y en el Reino Unido, y seguro que tú conoces más de eso, pero el problema está en eso, ¿no? Es decir, desde el punto de vista institucional, ¿qué es una biblioteca, no? ¿Qué vamos a hacer con la biblioteca? ¿Qué vamos a hacer con esos espacios enormes? ¿Qué vamos a hacer con esos objetos físicos, ¿no? Que se llaman los libros, y hay toda esa reflexión desde la administración pública, ¿no? Sí, lo cierto es que, lo cierto es que desde hace años la biblioteca lleva repensando cuál va a ser su función, ¿no? Es cierto que desde hace unos años, sobre todo con la introducción del campo virtual, el préstamo de libros físicos ha disminuido muchísimo, las bibliotecas cada vez invertimos más presupuesto en compras de recursos electrónicos, recursos digitales, ¿no? Entonces, bueno, pues se lleva repensando cuál va a ser la función de la biblioteca. Yo no sé hasta dónde llegará. Lo que sí es cierto, lo que sí he notado, o lo que notamos en la biblioteca, es que todavía siguen viniendo alumnos de tercero o cuarto preguntándonos, oye, ¿cómo puedo buscar información sobre esto? Documentalistas, ajá. O sea, que no han aprendido durante primero, segundo, tercero. Oye, es que esto no lo sabía cuando empecé en el primero. Si me lo hubiesen contado en el primero de carrera, digo, pues es que damos cursos desde el primero de carrera, damos cursos físicos para aprender a manejar lo que de momento disponemos que es la base de datos, pero que se puede aplicar también a hacer preguntas a ChatGPT o a todas las inteligencias artificiales. Y todavía siguen viniendo alumnos de cuarto, de doctorado, de másteres, y descubren pues todo un universo de cómo pueden hacer ese tipo de búsqueda. El futuro de la biblioteca, la verdad es que un poco, sí, es verdad, va a tener que cambiar mucho. Estamos en tránsito. Claro, pero yo no lo veo como un problema, fíjate. O sea, yo creo que tenemos que empezar a aprender, nunca mejor dicho, a cambiar conceptos. Los problemas, digo, a lo mejor es por defecto profesional, ¿no? Pero los problemas no son problemas, son oportunidades. O sea, esa exposición de un determinado problema es un área de oportunidad que se puede generar algo mucho más rico, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor pues, va a estar ahí, una evolución del concepto biblioteca, y no lo veo como algo negativo, porque el documentalista, por ejemplo, siempre se va a necesitar. ChatGPT puede hacer una búsqueda dentro de estas aplicaciones que tienen la nueva versión de GPT-4, y además lo hablo mirando a Miguel porque está metido mucho en esa parte, y nos puede dar muchos resultados y mucha búsqueda pero al final, cuando llegas a la biblioteca y le preguntas, aunque sea por teléfono, al documentalista,
él te hace una búsqueda exhaustiva de esa área temática, te manda las referencias digitales. No, hombre, eso es súper rico. Sí, bueno, y que no todos los libros están digitalizados. Así es. Cuando alguien quiere hacer una investigación, años atrás... Y la hemeroteca, imagínate, ¿no? O sea, tremendo. ¿Y la otra era? Sí, la de los consejos para dummies, ¿no? Para profesores que quieren emprender. Pues yo creo que ahí os diría lo mismo que cuando vamos con consultores a una empresa, ¿no? ¿Cuáles son tus necesidades, intereses y objetivos, ¿no? Entonces, como profesor, ¿qué es lo que más te interesa, ¿no? Sin pensar en ChatGPT, sin pensar en BART, que por cierto os recomendaría que utilizarais también BART. BART escrito como Bardo, el cantante de Celta, sin la O, y que es de Google, tiene bases de datos muchísimo más extensas y sus respuestas son muy interesantes, incluso a veces más que ChatGPT. Pero, digo, hay opciones para todo. Lucina te puede meter en un quilombo. Entonces, eso es otro rollo, pero bueno, yo creo que es eso. Analiza qué es lo que tú quieres de esa inteligencia artificial, cuáles son tus objetivos. Oye, pues quiero que me solucione, yo qué sé, que me busque bases de datos para hacer determinada investigación. Quiero que me ayude a preparar clases, como decía la maestra que estaba aquí enfrente. Quiero que me ayude a preparar clases o los exámenes o lo que sea. Digamos, defínete lo que crees tú que te quita tiempo. Por ejemplo, a mí, cuando llegué aquí, me sentí sobrecargado de temas burocráticos y lo primero que hice fue, a ver, ¿en qué me puede ayudar la inteligencia artificial? Temas de estos burocráticos, fuera. Entonces lo pides, lo gestionas, generas una herramienta que te hace todo eso. Oye, pues resulta que las clases asíncronas, no, pues aquí no es necesario que esté. Entonces generas una inteligencia que te lleve todo eso. En realidad, no es que sea ilimitado, no lo es, pero depende de lo que pidas, te va a arrojar una respuesta. Y sobre todo, el tip más grande que puedo decir es que no es miedo, es que le pierdas el miedo o el punto de entrada, ¿no? O sea, simplemente experimenta, no te va a hacer nada, o sea, no va a tener consecuencias. De momento la inteligencia artificial no sale en la mano y te da 2 por la pregunta tan tonta que has hecho, ¿no? Ahora mismo puedes generar poesías. Dice, no, es que la inteligencia artificial no genera poesía. Oye, el otro día, yo soy rotario, no sé si veréis por aquí el escudo, soy rotario, yo tengo una reunión, y me dijeron, oye, pues la declaración de inicio de Rotary la vas a hacer tú esta semana. Y entonces dije, ay, qué flojera, o sea, la verdad no me apetecía, dije, tengo muchas cosas que hacer. Y dije, a ver, ChatGPT, tú lo puedes hacer. Y me sacó una que ya hubiera querido yo pensar algo así de padre, macho. Lo leí en la reunión y todo el mundo aplaudiendo y diciendo, wow, qué buena declaración. Ostras, espérate, ¿no? O sea, ¿cuáles son las capacidades de ChatGPT, no? Entonces, bueno, pues es eso. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.